Red Internacional de Noticias. Díselo a Benjamín Moctezuma. Periodismo con la fuerza de la verdad. Noticias, entrevistas, comentarios. Díselo a Benjamín Moctezuma. LFK Noticias. Iniciamos. Pues de los legisladores federales, el Senado de la República, pues sabemos que lo dejó chimuelo, lo dejó sin dientes, aunque sus promotores pues dicen que de todos modos pues de algo es ganancia, que ya está dentro. Creemos nosotros que es todo lo contrario, de nada va a servir, solamente pérdida de tiempo, de recursos en mesas de análisis, en foros, en debates que para nada sirven, solamente son distractores, porque al final de cuentas nuestros empleados en las legislaturas, en el Senado de la República, pues solamente acaban haciendo lo que quieren sin beneficiar absolutamente en nada al pueblo. Los que estudian, los que investigan, los que tienen años preparándose, quemándose las pestañas y que conocemos como académicos, le reviran a Peña Nieto y le dicen una sentencia: la estrategia no funciona y las cifras de la violencia no bajan. También se da a conocer que los Calderón, pues de la Calderona, Márgara Zavala y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que desgobernó nuestra República Mexicana en esa docena trágica que iniciara Vicente Fox Quesada, panista, luego le siguió el panista, le entregó la presidencia de la República a Felipe Calderón, que ya sabemos todos que fue un usurpador, que se la robó a López Obrador, al igual que Peña Nieto. Pero bueno, pues a los Calderón, imagínense ustedes, en 3 años se han triplicado sus ingresos y además el Estado mexicano les paga pensión vitalicia, y los Calderón están citados, se los vamos a dar a conocer en estos días, son bastantes nombres, datos, vamos a sintetizarlo, como unas cuantas familias desde hace bastantes décadas son las dueñas de la legislatura federal, diputados federales y también del Senado de la República, de algunas legislaturas locales, y son poquitas las familias y tienen décadas, ya hicieron toda una industria de la política, y bueno, pues ya sabemos, ahí están los Gamboas, están los Beltrones, están los Madrazo, y un largo etcétera, etcétera. Vamos a pasar con más información, amigos, y pues se da a conocer, lamentablemente, ya sabrán ustedes, ayer hubo una explosión terrible en Tultepec, y pues se da a conocer ya pues algunas cifras. Hasta el día de ayer se tenía ya el registro de 31 personas fallecidas, 26 en el lugar de los hechos, 5 fallecieron en hospitales. De estos, solamente 13 cuerpos han sido reconocidos por sus familiares y se han entregado los restos de 10 de ellos que están pendientes de identificación. 18 se tiene la información de que hay 12 personas no localizadas, de las cuales 5 son hombres, 2 menores de edad y 3 adultos, 7 mujeres adultas, de las cuales pues se dice que las características físicas corresponden a las personas que perdieron la vida y algunas que están siendo atendidas al parecer en hospitales. Recordemos que allá en Tultepec, ese mercado se llama San Pablito y supuestamente era el más seguro, decían las autoridades, el más seguro de América Latina, imagínense ustedes. Así es de que, pues nada de que el más seguro en América Latina, es un mercado que estaba abarrotado de gente, principalmente porque sus economías se basan en estos juegos pirotécnicos, en la cohetería, que ya debería de ser prohibida. Recordemos que también en las tradiciones religiosas en muchos municipios de Zacatecas han ocurrido verdaderas desgracias, porque siguen pues quemando pólvora, sus creencias religiosas. Bueno, pues creemos que es mejor quemar los pecados, no volver a cometerlos, que pues, andar quemando pólvora que de absolutamente nada sirve. Y para que se vayan dando una idea, amigos, de cómo opera, cómo piensa, cómo funciona el político mexicano,
Se nos da a conocer por nuestros amigos de Sin embargo, en la síntesis informativa que diariamente nos comparten, diputados del PRI en Sinaloa meten a la nómina a primos y una diputada a una hija, y muy cínicos dicen que no es pecado tener familia capaz. Esto lo defiende uno, y pues estos son pues del PRI, para que se den cuenta ustedes de cómo suceden las situaciones. Dicen estos diputados, y se lo leemos textual, por ejemplo, Salazar Félix, diputado, defendió que tiene a su prima como asesora y destacó que es una persona muy preparada. Además, no es pecado tener familia capaz. Yo creo, dijo este diputado, que no es pecado tener familia que sea capaz, sino por el contrario, hay que impulsar a gente buena que participe, y sin duda Zuleika, su prima hermana, es una persona que definitivamente es familiar mío, es de todas mis confianzas, pero su capacidad va muy sobrado del tema familiar, expuso. Y recuerden que en México pues hay un dicho que dice que a la prima se le arrima y a la tía todo el día, así es de que esperemos que esta prima pues no sea de esas, ¿verdad? Y luego llegamos con Maribel Cholet, priista también, Cholet Morán, y argumentó que sí contrató a su hija de nombre Mildred Lizárraga Cholet como asesora y secretaria técnica, es porque es una profesional y la ley no se lo impide. Según eso, la hija es profesional y como la ley no se lo impide, pues esta diputada priista también contrató a su hijita. Al preguntársele cómo tomaba la reacción de la gente que cuestiona la contratación de su hija como su asesora, la legisladora respondió: créeme que estoy curada. Fíjense lo que dijo: creo que los 27 años que tengo haciendo un trabajo partidista, un trabajo en la función pública, me tiene en este momento en una coyuntura y en una circunstancia política donde tengo más interés en reflexionar sobre los mismos temas, y dice que a su hija la tiene como asesora en el Congreso y no es un tema que amerite el análisis de esta diputada, mucho menos su comprensión, aunque entiende ella el descontento de la sociedad radicalizada y polarizada, dijo ella, por los desmanes que han hecho muchos. La diputada consideró que a ella le preocuparía que la nota fuera que alguno de sus hijos anduviera en la delincuencia o infringiendo alguna ley. Sin embargo, ellos han sido formados por ella como madre y padre a la vez. He sido una madre y padre lo suficientemente fuerte como para decirle a mi hija que no solamente respaldo su posición aquí, sino que la tiene más que ganada y se la debía yo aparte. Imagínense ustedes, amigos, en tanto no esté regulado, no hay ningún delito para qué perseguir. Todo lo que no es prohibido es permitido, abundó. Y aquí hacemos un paréntesis. Esta diputada, al igual que el político mexicano, esos que se dicen ser profesionales o semiprofesionales o amateurs, muchos, la gran mayoría aplastante, pues van solamente para ver qué pueden robar con el amparo de la ley. Y aunque en las leyes hay cosas que no estén prohibidas, tampoco es indicativo que esté permitido, porque debemos de recordar que existe la moral, que existen cosas de virtud y que, bueno, existe algo que se llama ética. Podrán ser profesionales, pero sin estos tres elementos, pues verdaderamente que esta diputada, como los otros del PRI, quedaron de gente inmoral, de gente muy alejada de las buenas costumbres y principalmente sin nadita de ética. Aseguró esta diputada que ella pudo haber ocultado el nombre de su hija, como lo hacen otros, utilizando a una persona que prestara su nombre, pero por un asunto de transparencia no lo hizo. La diputada pidió que no se metieran con su hija, que es licenciada en Relaciones Internacionales y a quien tiene de todóloga y que asiste al Congreso. Dice esta diputada, como madre, aseguró ser una leona y tiene claridad que el escrutinio público de la sociedad la puede atacar a ella como servidora pública, no a sus hijos. Planteó respeto y mesura de quienes se conducen de forma irrespetuosa con su hija. Sobre su persona como diputada puede permitir todo, pero a sus hijos no los toquen, porque de eso sí no hay palabras que la puedan hacer entender. Aseguró que Mildred
así como sus otros 3 hijos, pues han formado un criterio, dice ella, supuestamente de respeto. Cada diputado, amigos, dispone para ese fin, para asesores, de una bolsa de 69,259 pesos con 20 centavos. Si esta mujer solamente tiene de asesora a su hija, pues entonces su hijita está ganando esos 79,259 pesos, como la prima del otro nefasto priista, que allá en Sinaloa, pues tienen a toda la familia, y eso nos recuerda que en la anterior legislatura, pues también hubo gente como Héctor Pastor Siragüen, que tenía a su esposa y a más familia, le rentaba la propia legislatura algunos bienes inmuebles, inclusive decían del suegro, de la familia, y bueno, pues hicieron su agosto personajes como Héctor Pastor, que tenían ahí a la familia, y obviamente no fue el único. El problema aquí, amigos, es que ese dinero no lo pagan de sus dietas, sino que es un dinero aparte que se les da para que paguen, o para que nosotros, los zacatecanos, paguemos a los asesores, y en este caso, pues allá en Sinaloa. Y llegando a nuestros Zacatecas, pues ya la legislatura local, la 62, reprochan al actual secretario a la Secretaría de Zacatecano Migrante, que así se le llama, el no haber apoyado a la familia de zacatecanos que fueron robados, los dejaron sin nada, hasta el vestido de 15 años de una jovencita que venía a hacer aquí a tierra de su padre en México, que fue robado, le robaron el automóvil, sus documentos, dinero, absolutamente todo, los dejaron en la carretera, ahí solos. Y bueno, pues este tipo, pues de nombre Juan José Estrada, no quiso, ni siquiera se tomó la molestia en intentar ayudarlos, ni siquiera, al parecer hay versiones de que ni siquiera pues lo recibió porque él estaba muy ocupado, mucho menos se dio a la tarea de atender esta situación, y quien pronta y rauda, la Lady Trump, pues ya fue a tomarse la fotografía, ya la puso en su página en Facebook, y asegura ella que les va a pagar el avión para que regrese esta familia a Los Ángeles, California, y que les ayudó con mucho dinero, cuando ya se dio a conocer desde el día de ayer por la noche que los 30 diputados no se vayan a quedar pobres, decidieron cooperar con 2,000 pesos cada uno, así es de que se les estará entregando supuestamente a esta familia 60,000 pesos para que pues puedan estar el tiempo que deseen o que tengan que hacerlo en Zacatecas y que puedan regresar a Estados Unidos. Así es de que el oportunismo en la 62 legislatura, pues a la orden del día, y ya se pide la destitución de este personaje. Más información, con 21 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, la madrugada de este miércoles 21 de diciembre fue aprobado el presupuesto de egresos 2017, que aunque pues los cabilderos, que entre el principal era Carlos Peña Vadillo, ahí muy activo en el pleno de la legislatura, entraba, salía, hablaba con diputados de oposición, etcétera, etcétera, con los del PAN, que a final de cuentas también todos los panistas acabaron aprobando este presupuesto de egresos, y según Peña, pues y era todo un logro porque pues había existido modificaciones, cuando pues en realidad no se le modificó absolutamente nada. Hay un crecimiento del 27.15% en esta nota de Zacatecas 3.0.com que redacta nuestra compañera periodista Renata Ávila, y que se estuvo pues hasta que terminó toda la madrugada ahí Renata haciendo su trabajo. Una felicitación para ella. Y bueno, que nada cambió, se lo recriminó a Carlos Peña inmediatamente Giovanna Bañuelos como Luis Medina Lizalde. Así es de que en comparación con el 2016 se incrementa lo que va a ser el presupuesto de egresos un 27.15%. ¿Cómo se va a distribuir? Son 35,033,593,697 pesos con 90.08. Les doy la cifra. 33,593,697 pesos. Recordemos que la Federación a Zacatecas
solamente le otorgó 25,000 millones de pesos. ¿De dónde irán a salir los otros para completar los más de 35,000 millones? Pues hay que estar agarrados, porque de seguro con toda la invención de impuestos y los incrementos a otros, pues los vamos a tener que pagar los zacatecanos para que estos parásitos legislativos pues se den, la mayoría de ellos, pues la gran vida, ¿verdad? Y no les interesa el pueblo de Zacatecas, porque si hubo quien votó en contra y otros que se abstuvieron, pues más cómodos, ¿verdad? No se pelean con el PRI gobierno, mejor nos abstenemos. Así es de que el 90.08% de esos más de 35,000 millones de pesos se destinará al Ejecutivo, Alejandro Tello Cristerna. El 7.13% para los organismos autónomos, el 1.59% para el Poder Judicial y el 1.19% para el Poder Legislativo. Y bueno, pues esta información la pueden checar ya en nuestro muro en Facebook, en nuestra página, o bien entrando a Zacatecas3.0.com. Ahí está la nota de nuestra compañera Renata Ávila, y bueno, pues fue aprobada por el PRI, PANAL, Verde Ecologista, el PAN, y pues bueno, pues hubo las abstenciones que saben ustedes. Se nos da a conocer por parte del Sol de Zacatecas que a las 11 de la noche de ayer, una fuerte movilización se registró en la vialidad conocida como Arroyo de las Sirenas, donde presuntamente se encontraron restos humanos en este Zacatecas, donde dicen las autoridades que no pasa absolutamente nada. Pues es lo más importante de la información, mi estimado Benjamín, que tenemos para todos ustedes. Y bueno, antes de cerrar, se nos estaba pasando, Benjamín, puede encontrarlo ya en nuestra página en Facebook. Pues se da a conocer que Miguel Alejandro Alonso Reyes pues acaba de contratar a un extranjero que ha sido su asesor de Miguel Alonso desde que llegó a la presidencia municipal de Zacatecas. Se llama de apellido Herrera, él es centroamericano. Cuando Miguel Alonso, amigos, llegó a la presidencia municipal de Zacatecas, nosotros, y nunca lo hemos negado, en ese momento, por la amistad familiar que tenemos con con su familia, principalmente con su hermana Claudia, se nos invitó a trabajar, a participar en esa contienda. Y bueno, llegó este personaje por parte de la fundación alemana Friedrich Naumann a darnos un curso en organización y dirección de campañas políticas, y siendo centroamericano este personaje de apellido Herrera, pues jamás se regresó, ya se quedó aquí. Algunos dicen que inclusive ya se nacionalizó como mexicano. Y bueno, pues a la vera de Miguel Alonso Reyes, algunos dicen que ya es hasta millonario este pobre personaje que andaba ayudando a los países que tenían terribles dictaduras, y pues todo se le olvidó, bendito dinero. Y se da a conocer que Huízar Carranza, Fernando Soto y este tipo de apellido Herrera se van con Miguel Alejandro Alonso Reyes a la dirección de Fonatur. Así es de que pues nosotros nos preguntamos, pues esto gente han demostrado nada más ser lacras, ser inútiles y ser unos vividores del erario. Huízar Carranza irá a seguir cobrando en la Universidad Autónoma de Zacatecas. El inútil de Fernando Soto, pues ¿a qué lo lleva Miguel Alonso? A lo mejor a lo mismo de lo que hicieron los tres aquí en Zacatecas, y que ya hay denuncias, ¿verdad?, como las que presenta Soledad Luébano. Ahí ya hay una cantidad impresionante de personas molestísimas por este hecho en contra de Miguel Alejandro Alonso Reyes. Y finalmente preguntamos nosotros, como aquella serie televisiva, una novela infantil que se llamaba Cómplices al Rescate, así estará Miguel Alonso, Cómplices al Rescate. Y bueno, pues esta es la información, ahora sí. Dice nuestra amiga Renata Ávila Valadez que le entrevistó a Leroy Barragán justamente sobre Miguel Alonso, y le dijo: a Miguel Alonso no lo pueden quitar de Fonatur porque pues entra en funciones el principio de, ¿cómo le llaman?, de la presunción de inocencia.
Aquí el asunto es de que no es una acusación así vaga, sino que ya hay muchos datos muy importantes. Ayer se presentó la segunda denuncia en contra de Miguel Alejandro Alonso Reyes, en la cual dan a conocer cosas realmente preocupantes. Por ejemplo, que Fito Bonilla, Adolfo Bonilla Gómez, que viene siendo su titular del gobierno del estado, el titular de la Secretaría del Campo, el que se encarga de los manejos del sector agropecuario, pues recibió apoyos publicitarios por 115 millones de pesos. Ay. Y luego, ahí te va para que te agarres más, que mira, estos otros datos yo los estoy consiguiendo por otra vía. A ver, déjame ver, ¿en dónde los puse? Aquí. Mira, el diputado local, el entonces diputado local, estando Miguel Alejandro Alonso Reyes de gobernador en un solo año, en el 2004, hoy era secretario del Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, y tiene días que acaba de renunciar dice que por cuestiones personales, y yo diría que personales y familiares y de la sociedad. Bueno, se llama Javier Torres. Javier Torres Rodríguez. Tengo los documentos en mis manos de que en el 2014 recibió por producción de spot 135 millones de pesos solo en el 2004. 135 millones de pesos. 2014. Y tengo los documentos que amparan cómo se dio eso. Aquí me estoy encontrando, por ejemplo, que hubo spot que costaron hasta 100,000 pesos. Un spot. Lo cual significa que había una complicidad entre el gobernador del estado y Javier Torres, pues para pagarle una lana, porque ni Televisa te cobra tan caro un spot, porque es nada más el spot, nada más es hacerlo. No es y divulgarlo y publicarlo, porque fuera una agencia, por ejemplo, informativa, una agencia de publicidad, y que diga, pues lo coloqué en 20 radiodifusoras y pues es tanto de cada radiodifusora, y por eso, ¿no? No, nada de eso. Entonces van a tener que explicar esto. Estamos hablando de una millonada, y se acaba de separar hace poquitos días Javier Torres. Yo quiero pensar, por varias cosas, que él ya presentía que le iba a llegar esta denuncia y que iba a entrar en un problema de conflicto de intereses y que iba a entrar en problemas internos, y que también mancha a la familia de los Torres, porque son un corporativo donde toda la familia está metida, y si uno de sus miembros es acusado, que ya lo está siendo acusado, es señalado directamente en la denuncia de Soledad Luébano que presentó ayer tanto él como Adolfo Bonilla de la B15, de los mentados Bonilla, que se les ha dicho que son caciques de Fresnillo y del estado. Bueno, pues ya los manchó, ya los menciona, tienen que comparecer a declarar, porque los menciona como inculpados, como personas culpadas, perdón, y al mismo tiempo menciona a pues mira, yo nunca les pongo etiquetas, pero este caso sí es un pseudo periodista, que es José Guadalupe Soto Landeros, el azote de los periodistas, el enemigo del periodismo y de los periodistas. José Soto Landeros está también involucrado en estas nuevas denuncias. En estas nuevas denuncias que presentó Soledad Luébano, nos habla de poco más de 1,500 millones de pesos que se gastó Miguel Alejandro Alonso Reyes para promover su imagen. Estamos hablando de aproximadamente 1 millón de pesos diario. 1 millón de pesos diario para promover su imagen. Y de esa cantidad, una parte muy considerable fue para abrir varias cuentas falsas en Facebook y también abrir páginas web que se dedicaran a, diríamos que pues como bots, para atacar a los que lo criticaran y defenderlo. No conforme con tener postrada y comprada a los medios monopólicos de la información del estado de Zacatecas, todavía se atrevió a maniobrar en las redes sociales para generarse una imagen bonita de su gobierno. Así de grave está. Mira, hay un hecho muy relevante. Nos tocó en el caso de Zacatecas
no solamente la coyuntura nacional de que estamos viviendo un momento en que los funcionarios y los políticos son los más corruptos del mundo que hemos conocido y de todos los tiempos, sino que además nos encontramos con personas que son muy sensibles a la crítica. No se les puede decir nada, son demasiado ególatras y no se les puede criticar. Eso es parte de su naturaleza como personas, su perfil psicológico de estos funcionarios. Te menciono nombres: Carlos Peña Vadillo, Miguel Alonso, el presidente municipal de Calera, el presidente municipal de Zainalto, el de Fresnillo, primero Benjamín Medrano y luego Gilberto Débora, y el propio gobernador, por mencionarte algunos nombres. Cuidado con que les hagas la más mínima crítica y sean gobernantes, porque la agarran personal. Y esto nos habla de personas que tienen un perfil enfermizo, que yo diría son personas no aptas para ser gobernantes, porque en ellos existe la cero tolerancia. Es parte de su perfil, son parte de sus características, y esto es una situación realmente de emergencia estatal, en la cual yo diría, todo el que se sienta periodista, o por lo menos todo el que se sienta ciudadano, que sabe que no está involucrado en hechos de corrupción y que lucha realmente porque tengamos una mejor calidad de vida independientemente de los partidos políticos, yo creo que debemos defender la postura de Soledad Luévano, porque no es tampoco positivo para los zacatecanos que estemos esperando que alguien nos haga todo, que Soledad se enfrente al monstruo de las 1000 cabezas, lo derrote y luego nosotros vivamos de una lucha que ella también, yo diría que equivocadamente la está haciendo personal, porque ella pudiera levantar un movimiento social que le dé respaldo. No es suficiente todo dejarlo a disposición de las leyes. Las leyes se hacen y se deshacen cuando a los políticos no les conviene. Si hoy se puede castigar hechos de corrupción, los políticos, para salvar el pellejo, que algunos, por ejemplo, están ahora de legisladores, habiendo sido responsables y que hoy están acusados, como Carlos Peña Vadillo, bueno, pues ellos pueden legislar para salvar el pellejo. Entonces no es suficiente dejar las cosas en manos de lo legal. Lo legal se maneja convencionalmente. Aquí lo que no se maneja convencionalmente es la movilización ciudadana. Y bueno, en el caso de Fresnillo, por ejemplo, el día de hoy, en este instante, hay una manifestación afuera. No sé si el Palacio Municipal quedó totalmente paralizado, tomado por la ciudadanía, donde le están diciendo a Pepe Aro que cumpla sus compromisos de campaña y le están pidiendo que fuera, es decir, que renuncie como presidente municipal. Estamos viendo que estos presidentes que llegan no solamente son tapadera, sino que al mismo tiempo llevan el sello de las irresponsabilidades que otros gobernantes que ya se fueron nos dejaron. Sí sufren esas consecuencias, pero las sufren porque ellos las quieren, porque forman parte del equipo. De otra manera, ellos debieran encabezar el movimiento de la sociedad para exigirle a Benjamín Medrano, a Gilberto Débora, a Miguel Alejandro Alonso y a muchos otros que se llevaron dinero del erario público a que lo regresen, y a promover el embargo de sus propiedades, de las casas, de vehículos, de las cuentas bancarias que tienen, porque resulta que estos personajes se hicieron millonarios y el pueblo de Zacatecas se hizo más pobre. Entonces, dinero sí hay, pero está mal distribuido. Y socialmente se han quedado con el dinero de los zacatecanos. Y yo soy un zacatecano y yo denuncio y yo señalo. Y así como yo, lo haces tú y lo hacen muchas otras personas, pero necesitamos que más personas lo hagan, porque Soledad Luévano, en mi percepción, y quiero equivocarme, ella ha entrado en un momento de mucho peligro, porque señalar personajes tan pesados económica y políticamente, y mencionar las grandes cantidades de dinero que se dejaron para sí, pues ellos les da comezón de muchas maneras deshacerse de Soledad Luévano, y muchas maneras de deshacerse es desde encarcelarla, inventarle un delito, es chocarla, hacerle lo que le hicieron a Ana Guevara, o no sé, todo puede suceder en Zacatecas.
Entonces la única defensa de que esa lucha continúe es que no sea un tema exclusivamente de soledad, sino que sea un tema no de soledad, sino de solidaridad, es decir, de todos los zacatecanos, mi buen Carlos Aguirre Romo. Sí, Benjamín, voy a diferir un poquitito de ti en el aspecto que comentabas hace rato, que decías que esos medios que mencionas, los Bonilla, los Torres, son monopólicos de la información, y creemos nosotros que no, más bien son monopólicos, tienen el monopolio de la desinformación y el monopolio de la incomunicación, que así es como tienen a todos aquellos, inclusive del engaño, porque así tienen a las audiencias, aquellos que gusten o deseen escucharlos y creer lo que ahí se diga. Ya podemos entender más como sociedad por qué algunos dueños o concesionarios de medios pues ejercen una brutal censura en contra de aquellos que queremos hablar con verdad. Ahí solamente se requiere gente que lean boletines, que no piensen, que no analicen, que no hagan absolutamente nada y que sean unos genuflexos para estarle echando porras y loas al que está pagando tantos millones de pesos. Por otro lado, Benjamín, también debemos de estar muy atentos, porque pues efectivamente a Soledad Luévano pudieran hacerle alguna situación porque son muchos los callos y muy grandes los que está pisando, pero pues hay que entender también, por ejemplo, los de estos tipos de Sinaloa, la tipeja esa y el otro tipo, que defienden a la prima y a la hija, pues es gente sin moral, insistimos, es gente muy alejado de las buenas costumbres, de las virtudes, es gente sin ética, y así pretenden que la sociedad les trate con respeto. Pues ahí entre le llamo yo, en lugar de la sociedad zacatecana, que así se nombran los fifí, los riquillos, pues más bien ya son una suciedad zacatecana, y si ellos quieren tratarse con loas y prenderse incienso, pues que lo hagan. El pueblo tiene que despertar, el pueblo no tiene que seguir padeciendo estas circunstancias, porque pues ahí está lo que le pasó a esta familia migrante. No pueden entender que tarde o temprano el karma, si así lo quieren llamar ustedes, el chahuizle, decimos en Zacatecas, les va a caer, y lo decimos por lo siguiente: es tanto el saqueo que están haciendo, es tan absurdo el estar cobrando como legisladores, uno federal, otro estatal, sin hacer absolutamente nada en beneficio del pueblo más que levantar la mano porque los negocios familiares van a la alza, que tarde o temprano esta pobreza que están generando y que se refleja en que haya muchos ladrones, en que haya mucha gente que se dedique a delinquir, tarde o temprano les va a caer, por mucho que se quieran ir a vivir al extranjero, porque ellos mismos lo han estado provocando tristemente. Así es de que pues muy importante, muy interesante esa información que nos das. Tantos millones de pesos, la verdad se nos pusieron los pelos de punta. No es posible ese trato a los zacatecanos, y principalmente pues con el dinero de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, para que estos gentuza pues vivan como reyes, vivan como marquesas, y sus mis reyes pues vivan también en el dispendio, haciendo lo que quieran. Entre los zacatecanos pues vamos a tener que seguir a trabaje y trabaje para casi entregarles el 50% de cada peso, 50 centavos de cada peso que ganamos, para que ellos sigan viviendo a sus anchas, Benjamín. Sí, muy preocupante, mi buen Carlos Aguirre, y mucha violencia en Zacatecas. Se han presentado hechos muy violentos en Loreto, Zacatecas, Fresnillo, en Juan Aldama, Valparaíso, en Jerez, en Guadalupe, Zacatecas, y bueno, ya uno ya no ve lo duro sino lo tupido. Y aparte, la información, debo precisar, la información que está circulando, incluyendo las de las redes sociales, es insuficiente con el tamaño de la cruda realidad que estamos viviendo,
porque a mí me consta de muchos hechos de distintas fechas, hechos violentos en el que ha habido muertos y que no ha aparecido ni en las redes sociales, mucho menos en los partes informativos. Entonces hay muchos hechos que no son dados a conocer porque quien los puede dar a conocer tienen miedo, porque los que los pueden dar a conocer no tienen medios para darlo a conocer, no saben de hacer esto, pero está habiendo muchos muertos. Es una cacería, es realmente ya terrible lo que se vive en Fresnillo. Te matan a la gente frente a tus narices y uno no se da cuenta hasta después que dicen, pues el señor que estaba ahí no era un borrachito que estaba dormido, no, pues si estaba asesinado. Y detalles de ese tipo están apareciendo por todos lados, Carlos. Entonces estamos en un momento peligro y esto no está desvinculado de los hechos de corrupción. Yo voy a tratar de explicar cuál es, como dice el doctor Roa Cuevas, cuál es la causa de lo que aparentemente es la causa, es decir, dónde está el móvil de última instancia que está provocando una sociedad en descomposición y de la cual pareciera ser que los hechos de violencia obedecen a la corrupción y no, la corrupción también trae otra causa más atrasito y voy a tratar de explicarlo en estos días, mi buen Carlos Aguirre Romo, por ahí vamos a escribir algo. Yo tengo la idea de lo que está pasando y más o menos he ido construyendo un modelo de cómo está funcionando la sociedad zacatecana. Así que pues un abrazote y no hay que dejar de abrigarse. Las tardes, noches y madrugadas son muy frías todavía en Zacatecas. Sí, Benjamín, estaremos atentos a esos interesantes textos que publicas y finalmente pues un exhorto a la ciudadanía. En otros países a los lacras como estos que tenemos en México, mínimo les dan muerte civil. ¿Qué es esto, amigos? Ni los buenos días, ni las buenas noches. Voltear a verlos como los apestados que son, para ver si de esa manera al menos, pues, que dudo que les vaya a remorder la conciencia, pero pues no nos queda de otra, porque si no, pues más estaremos fortaleciendo y auspiciando nosotros hasta con el saludo a este tipo de gente. Nos escuchamos el día de mañana, Benjamín. Un abrazote, Carlos Aguirre Romo, desde la ciudad de Zacatecas. No dejes de escuchar la próxima emisión, Red Internacional de Noticias. Díselo a Benjamín Moctezuma.